momentito. grabar. Hoy es 10 de julio del 2025 y vamos a comenzar nuestro café literario como siempre. Eh, Solo les pido que se silencien, porque si no tengo que salir uno por uno. Es un trabajo bárbaro. ¿Mm? Bueno, vamos a empezar con la efemérides de hoy. Hoy es el día de la fundación de la Sociedad Rural, que se realizó en 1866, creada por el grupo de productores liderados por Eduardo Olivera. También, por eso, es el Día de la Ganadería. En 1871 nace el novelista francés Marcel Proust, que nosotros hemos leído sobre Marcel Proust. En 1902 nace Nicolás Guillén, también hemos leído sobre este poeta cubano. 1931 nace Alicia Munro, cuentista en lengua inglesa, maestra del cuento contemporáneo, Nobel de la Literatura en el 2013. 1968 nace el escritor mexicano Jorge Volpi. Entre las novelas está El insomnio de Bolívar, que es muy lindo, yo ya lo leí, y El examen el examen de mi padre. Es el Día del Comerciante Argentino aquí. Y también el Día del Carpincho. Bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. El primer bloque vamos a empezar con José. Ahí José, estamos. ahí está. Carpincho, que ahora se le han dado a la snob por decirle capíbara, pero en realidad, o capibara, ¿Cómo? es carpincho. Capibara. Capibara. Capibara se le dice al carpincho, es el nombre que está, figura en los textos de zoología. Capibara es un roedor como si fuera una nutria, pero grande. Y le dicen capibara. Los de Nordelta le dicen capibara. Están entusiasmadísimos porque le hace pelota a todos los jardines. Bien. Sí, vos te imaginás lo que gastás en un jardín en Nordelta y que vengan los capibaras y te lo hagan pelota, pero también le ponen capibara porque queda más fino. Bueno, arrancamos, como de costumbre, me cuesta elegir el título, pero bueno, trataremos de que no se lo acuerden este. Y arranca más o menos así, Ernesto y Alejandra. Noviaban de chiquilines, ya del secundario, cada uno en lo suyo, se recibieron, ya faltaba poquito, habían ido comprando las cosas en el taller del padre de él, de Ernesto, hay un entrepiso donde fueron comprando y guardando todas las cosas, lo que le llamaríamos en esa época ajuar, pero ajuar no solamente ajuar de pilchas de ropa, no, no, los juegos de sábanas, el colchón, el juego dormitorio, fueron comprando de a poco todos, sabían ya, porque estaba palabrado, que el padre de Ernesto era el que iba a regalarles la heladera, y el lavarropas iba a ser el padre de la chica, de Alejandra. Se llevaban bien, él era una cosa que tenía un enamoramiento, pero tremendo por ella. Ella también, pero él era una sensación como especial. Él se le cambiaba la cara cuando la veía. Ella tenía un buen empleo, un buen trabajo, secretaria ejecutiva de una empresa multinacional, y él trabajaba en una empresa de alimentos en la parte de personal. Y un día un compañero le dice, che, te tengo que contar algo. Sí, sí, contame. Y es un poco difícil. Pues, decime. No, lo que pasa es que me da no sé qué. Si no te lo cuento, me siento mal. Y si te lo cuento, y me siento también mal. Pero entre sentirme mal por una cosa y por la otra, prefiero sentirme mal, pero por decirte la verdad. Decime de qué se trata. Y dice, Alejandra, dice, yo paso a las 6:30, volviendo del trabajo, por la puerta del hotel alojamiento, el Lido, el que está en la Avenida San Martín. Y la vi entrar 3 veces a bordo de un auto con marca en nombre de mujer. ¿Vos entendés? No puede ser. Yo te digo que sí. Es más, te digo, y se puso verde. Ernesto se puso verde. No lo podía creer. Es más, dice, eh, los miércoles. ¿Pero estás seguro? Sí, por eso esperé 3 miércoles. Los miércoles a las 6:30 entran con este auto que yo te digo. Y ese auto tiene el gerente de la empresa donde ella trabaja. No puede ser. Es miércoles, vamos.
Y fueron y se pararon en la puerta, en la vereda de enfrente, atrás del arbolito, como corresponde, estacionaron el auto y se quedaron ahí. Y entró el Mercedes con Alejandra y el gerente. Él se agarró tal bronca, tal impotencia, que no podía llorar. No, no pudo llorar. Sentía que necesitaba llorar, pero no pudo llorar. Acompáñame a esta casa, le dijo. Fueron hasta la casa en realidad era un departamento, el primer piso, toda la parte de abajo era el taller del padre, y al fondo estaba el entrepiso donde ellos habían comprado todas las cosas para el casamiento. Subió él al primer piso, el amigo se fue. Llegó al primer piso, se fue a la habitación del padre, y arriba del techo del ropero, un ropero muy bonito, esos que venían todos laqueados y decorados con otro color de madera, un muy buen trabajo. Y el padre tenía ahí una 22 Ballester Molina. Y él cometió el error que suelen cometer los tiradores novatos. Si sos derecho, cuando apretás el gatillo, torces el caño del arma hacia la izquierda. Es un pequeño desvío, pero ese desvío le salvó la vida. Lo socorrieron, el padre lo llevó, lo atendieron, estuvo internado 8 meses. Y se recuperó de 1 a 10, 8. Quedó con alguna lentitud, le costaba hilvanar las conversaciones, pero las entendía. Escribía lo que tenía que decir, lo escribía bien claro y bien. Lo demás, su cuerpo casi no acusaba recibo sobre este mal trance. Y claro, tenían una persona que lo cuidaba de día, que lo cuidaba de noche, para algunas necesidades que él solo no podía cubrir. La madre tenía sus tareas, el padre su taller. Entonces decidieron llevarlo, con alguien que lo cuidara, a una casa que tenían en el Delta, en el arroyo Caracoles, pasando el Paraná de las Palmas, pasando el Recreo del Yacaré, en la segunda sección del Delta del Paraná. Saliendo de Tigre, en la interisleña son 2 horas de viaje. Y bueno, lo cuidaban durante el día, una señora que tomaba la lancha y se iba, en la noche él quedaba solo, y se proveía con lo que le dejaba la mujer, tenía su cocina, su filtro de agua, etcétera, etcétera, su heladera, algo discreto pero bien puesto, completo, y el resto, durante el día, cuando le faltaba algo, la señora que lo atendía hacía señas y paraba la lancha almacén. Y paraba la lancha almacén. La lancha almacén uno podía comprar desde una garrafa, carne, huevos, legumbres, verdura, lo que a usted se le ocurriera, leche, de todo lo necesario. Y un día, en vez de bajar el dueño de la lancha almacén, acercar el pedido, eh, bajó una joven con unos ojos oscuros grandes, color tierra mojada, simpática, con una sonrisa que casi se mordía las orejas, muy agradable. Lo saludó, le dejó el pedido, la señora pagó, y él todos los días pedía algo que no había, que no tenían en la heladera, que no tenían en la despensa. Todos los días, la mujer se dio cuenta. En realidad lo que quería era ver a la chiquilina que le traía el pedido. Así que pasó lo que tenía que pasar. Al poco tiempo, él notó que la chica le sonreía, pero en particular, y se quedaba un rato charlando con él hasta que el padre tocaba la sirena para decirle tenemos que seguir trabajando. Y toda esa desazón que tenía, toda esa tristeza, todo ese mundo que para él se había apagado, se volvía a encender. Había una pequeña luz en el fondo del túnel. Esa pequeña luz se llamaba Guillermina, la hija del almacenero. José Eduardo Ricard, la hija del almacenero. Muy lindo, José. Muy Muchas lindo, me gracias. encantó. Es una readaptación de uno que escribí hace como 20 años. Está bien. La hija Lo del vamos mejorando. almacenero. Muy lindo. Susana, El niño trabajaba todo el día. Trabajaba en el campo, en el granero, en el cobertizo, porque era una familia pobre.
y no podían contratar a un trabajador. El niño vivía con el padre, la madre y la hermana menor y trabajaba todo el día, pero como trabajaba bien, al atardecer el padre siempre le regalaba una hora y le decía que vaya a donde él quería. Esa hora el niño la utilizaba para subir la colina y desde la cima de la colina miraba a otra que estaba un poco más lejos, unos cuantos kilómetros, porque veía una casa que tenía ventanas de oro y diamantes, que brillaban de tal forma que él a veces tenía que entornar los párpados porque le hacía daño el reflejo. Pero al rato esa luz se apagaba y el niño pensaba que cerraban las ventanas porque ya se acercaba la hora de comer. Un día el padre le dijo que como era muy buen niño y trabajaba mucho, le regalaba un día entero para que hiciera lo que él quería. Entonces la madre le preparó una vianda, le dio un sándwich y él agarró un pedazo de pan y se lo puso en el bolsillo y se llevó el pan con el sándwich. Y comenzó a caminar hacia la cima de la colina para poder bajar y después ir a la casa que brillaba tanto. Caminó, caminó y caminó y se sintió cansado y se sentó en una piedra a orillas de un arroyo rodeado de pinos. Y el chico estaba muy, muy feliz, muy contento, porque después retomó el viaje y bailaba, veía sus marcas, las marcas de las huellas de sus pies en la arena blanca. La sombra bailaba con él, su sombra, se sentía acompañado, hasta que de pronto, caminando, caminando, llega a la casa de las ventanas de oro. Pero hete aquí que de pronto siente una gran desilusión, porque cuando se acerca a la casa, ve que las ventanas son de vidrio, no son de oro, y se queda como pasmado y se pone a llorar. En eso sale una señora y le pregunta qué es lo que está haciendo, de dónde viene, qué le pasa, por qué llora. Y el niño le dice, porque creí que esta casa tenía ventanas de oro y no, y tiene de vidrio. No, le dice la señora, nosotros somos muy pobres, somos campesinos pobres, no podemos tener ventanas de oro. Pero el vidrio es mejor, porque a través del vidrio se ve mejor. Quédate aquí que te voy a traer algo para que comas, porque ya había pasado bastante del almuerzo. Y la señora le trae un poco de leche con un pastel. Y en eso viene la hija de la señora, que tenía más o menos la edad del niño. Y comenzaron a charlar. Y el niño le dice que él estaba buscando la casa con las ventanas de oro. Y la niña le dice, sé de lo que estás hablando, pero te has equivocado de camino. Ven conmigo que yo te voy a llevar para que la veas. Entonces el niño la sigue a la chica que tenía un cabello largo, dorado, y unos ojos celestes preciosos como el cielo del mediodía. La sigue a la chica y llegan a un punto donde a lo lejos, en otra colina, se ve una casa con ventanas que brillaban como el oro y los diamantes. Entonces la chica le dice, ¿ves? Esa es la casa. Entonces el niño la mira, pero cuando la mira por segunda vez, se da cuenta que esa es su propia casa y se queda medio asombrado. Entonces le dice a la niña que se tiene que ir ya. La chica entonces le regala 3 castañas de la India y él le regala una piedra blanca y roja que había llevado en su bolsillo durante un año. Y quedan que se van a volver a ver. El niño emprende el viaje hacia su casa y como es bastante lejos, porque son varios kilómetros, comienza a anochecer. Y al acercarse a su casa,
comienza a ver un gran resplandor que provenía del fuego que había dentro de la casa y de los faroles que estaban encendidos. Cuando llega a su casa, la madre corre a saludarlo, le da un beso, la hermanita lo abraza y el padre sonríe y le pregunta si había logrado aprender algo en ese viaje que había hecho en ese día que él le dio franco, o gratis, digamos, ¿no? Que le pagaba gratis. Entonces el niño le dice que sí, que le había pasado muy bien y que había aprendido que ellos vivían en una casa con las ventanas de oro. Me encantó lo que narraste. ¿Qué narraste, Susana? Se llama Las ventanas de oro. ¿Y de quién es? Y es de Muy bueno. A ver, Richards con S al final, Richards, DS al final. muy lindo, muy linda. Me gustó. No sé quién habló. No importa. Patricia. Sí. Gracias, Susi. Dije muy bueno Ahí. yo. Ah, dijiste muy bueno. Muy lindo. Ujú. Bueno, eh, la abuela de Gabriel había dejado de hablar, pero había dejado de hablar no porque estaba triste ni enojada, dejó de hablar de a poco. Y Gabriel la miraba y le decía, abuela, hace mucho que no escucho tu voz, hace mucho que no me contás un cuento. Gabriel, deja tranquila a la abuela, que tu abuela perdió la memoria. Pero mamá, ¿cómo perdió la memoria? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? Un día estaban los dos solos, la abuela y Gabriel, y el nene le dijo a la abuela, abuela, ahora que estamos solos, voy a buscarte tu memoria. Y Gabriel empezó a revisar toda la casa, los placares, los cajones, los sombreros de la abuela. Y le decía, seguramente en estos sombreros que vos te ponías, ahí estará tu memoria. Pero nada, la, la memoria no la encontraba. Entonces en un momento Gabriel le dijo a su abuela mirándola a los ojos, ¿sabes qué vamos a hacer, abuela? Ya que no escucho tu voz y no me contás cuentos, voy a empezar a contarte yo un cuento. Y Gabriel siempre empezaba de la misma manera. Él había una vez. Una tarde le estaba contando cuentos a ella y de repente la mamá le dijo, Gabriel, a ver, ¿podés venir a hacer los deberes? Que mañana la señorita te toma las tablas. Y en eso le dice despacito a la abuela, quédate tranquila. Mañana sigo con el cuento. Al otro día, el niño llegó de la escuela, comió, hizo los deberes primero y se fue directamente al comedor donde la abuela vivía sentada mirando siempre a un punto de la ventana. Continuó con el cuento y en eso la madre volvió a decirle, Gabriel, a ver, por favor, vení a bañarte, prepara tus cosas para la escuela. Aparte, la abuela ya te dije, perdió la memoria, no te necesita. Y en eso la abuela lo miró a los ojos y le dice, sí, yo te necesito. Y para el niño fue la felicidad más grande de su vida. Y dicen los que cuentan que a partir de ese momento, Gabriel cada vez que viene de la escuela, toma a su abuela de las manos y comienza a contarle un cuento, que para ella es la felicidad más grande de su vida. Qué bonito, Gracias, Patricia. ¿Cómo se gracias. llama? Qué lindo. Es un cuento de Jorge Díaz y se llama La Desmemoriada. La desmemoriada. Memoriada. Muy lindo. La verdad que no lo había oído. Gracias. Viviana. No, Viviana, nos vamos y volvemos a entrar.
porque faltan 2 minutos. No llegamos. ¿M? Bueno, cómo no, Cristina.